Muy bien. Iniciamos la sesión de hoy día en la mañana, lamentando la presencia solamente de 7 de los 20 y tantos alumnos, y vamos a tratar de resolver este tema importantísimo del síndrome de hipertensión portal, que como ustedes saben perfectamente, el síndrome solamente describe una situación fisiopatológica en la cual puede estar pues involucrada una serie de entidades, ¿no es cierto? Pero la fisiopatología en última instancia es común, ¿no?, a todas aquellas situaciones en las cuales se compromete el sistema porta, ¿no? Entonces vamos a dar inicio leyendo la historia clínica correspondiente, como ya es costumbre, y vamos a darle la palabra a Álvaro como representante del grupo para que nos lea la historia clínica. Álvaro, lee la historia, por favor. Sí. Varón de 35 años, procedente de Lima, con tiempo de enfermedad de 4 meses, quien manifiesta que inició su enfermedad con disconfort abdominal, meteorismo, flatulencias, episodios aislados de diarreas que ceden espontáneamente. Venía recibiendo tratamiento ambulatorio hace 3 meses por presentar aumento de miembros inferiores y distensión De abdominal. volumen de miembro inferior. Volumen de miembros inferiores y distensión abdominal, furosemida, con mejoría incompleta. En los meses siguientes nota distensión abdominal sin dolor, meteorismo e inapetencia. Por problemas de la pandemia no logra completar sus estudios y continúa automedicándose. Hace 20 días la distensión abdominal es mayor, se cansa al caminar, se siente débil, no puede conciliar el sueño, se agrega estreñimiento. 2 días antes de llegar al hospital, presenta episodios de vómito, inicialmente alimentario, luego de aspecto borráceo. El día de su ingreso, luego de presentar nuevo episodio de vómito alimentario, va seguido de expulsión de material oscuro, como pozo de café. Ese vómito es seguido de la expulsión de sangre oscura en volumen de 300 centímetros cúbicos, que se repite en 3 ocasiones, seguido de debilidad, mareos, por el cual es traído a emergencia, siendo compensado parcialmente y subido al 5º piso de medicina para completar ese tratamiento. También notaron, estando en emergencia, estado de agitación y desorientación. Antecedentes: a los 10 años presentó cuadro de hepatitis, tratado en su... Sí, No se puede tratado hablar en de su eso. domicilio, ¿no es cierto? Después tiene otros antecedentes que yo los voy a mencionar, lamentablemente sale un poco de cuadro. Bien, a ver, Álvaro, empezamos contigo, ¿no es cierto? Procura, por favor, identificar algunos síntomas que te llamen la atención. Todo lo que me llama la atención es la desorientación y la agitación que presenta al momento de la ectoscopía. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? No te escucho muy bien. La agitación y la desorientación. Ya, agitación y desorientación te llama la atención a ti. Correcto. A ver, vamos a darle la palabra a Carla Tineo. Sí, doctor. A Buenos ver, días. Carlita, ¿qué te llama la atención a ti del cuadro clínico? El que se presenta agitado en leves movimientos. Es una situación al final, ¿no es cierto? Al final del cuadro clínico, el paciente obviamente sí llega pues a emergencia, en donde nota un estado de agitación y desorientación, ¿no? Pero después de haber pues, transitado por una serie de síntomas, ¿no? Yo creo que estamos analizando la parte final del paciente y no las situaciones previas. Entonces,
bien, le llama la atención, oye, por supuesto, ¿no? Y vamos a tener que tomar de muchísima atención de repente, cuando estamos evaluando al paciente en emergencia, ¿no es cierto?, para orientar el tratamiento correspondiente. Pero de alguna manera es necesario ir conociendo por qué motivo este paciente precisamente está agitado, ¿no? Entonces, lo ideal sería tratar de identificar algunos síntomas previos que el paciente ya venía arrastrando anteriormente. Dice Stephanie Pérez. Buenos días, doctor. Hola, Stephanie. ¿Has escuchado la historia o volvemos a leer nuevamente? Sí, he escuchado, doctor. Perfecto, perfecto. ¿Qué te llama la atención, hija, del cuadro clínico? Me llama la atención el meteorismo, también me llama la atención la distensión abdominal, que dice que es sin dolor, también el volumen del miembro inferior, el aumento de volumen del miembro. Muy bien, a ver, muy bien. Hay que reservar esa observación tuya para el comentario posterior. A ver, Valerie 20. Valerie. ¿Me escuchas, Valerie? Sí, sí. Ya, te escucho bien bajito. No sé si puedes levantar el volumen de tu micro. ¿Ahí me escuchas? Ya, por favor, sí te escucho. A ver, Los si yo te episodios de pidiera, vómitos. Ok. ya hija, te planteo una cosa. Dentro de la presentación de la historia clínica, cuando uno hace la presentación de la historia clínica, ¿no es cierto?, uno trata de identificar los síntomas principales. Si yo te pidiera a ti que identifiques los síntomas principales, suponte que estás haciendo la historia clínica, terminas de todo la narración que estamos viendo en este momento, y ya en el reporte tú me vas a poner en la forma, primeramente, ¿no es cierto?, tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso de la enfermedad y síntomas principales, ¿no es cierto? Si yo te pidiera que tú escoges los síntomas principales, ¿qué síntoma principal escogerías? ¿Cuál es el síntoma que a ti te llama la atención? Esa era la pregunta inicial. Valerie. Sí, estoy leyendo. Ya. Es el vómito alimentario seguido de... El vómito, ya. ¿Qué características tiene el vómito? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pienso que no han leído bien. Nuevamente, vamos a leer, yo les voy a leer la historia clínica. ¿Ah? Se trata de un varón de 35 años, procedente de Lima. Tiene un tiempo de enfermedad de 4 meses. Manifiesta que inició su enfermedad con un disconfort abdominal, meteorismo, flatulencias y episodios aislados de diarrea que cede espontáneamente. Venía recibiendo tratamiento ambulatorio. Hace 3 meses, por presentar aumento de volumen de miembros inferiores y distensión abdominal, le indican furosemida, con mejoría incompleta. En los meses siguientes, nota distensión abdominal sin dolor, meteorismo, inapetencia. Por problemas de la pandemia, no logra completar sus estudios y continúa automedicándose. Hace 20 días, la distensión abdominal es mayor, se cansa al caminar, se siente débil, no puede conciliar el sueño, se agrega estreñimiento. 2 días antes de llegar al hospital, presenta episodio de vómitos inicialmente alimentario, luego de aspecto borráceo. El día de su ingreso, luego de presentar nuevo episodio de vómito alimentario, va seguida de expulsión de material oscuro como pozo de café. Este vómito es seguido de la expulsión de sangre oscura en volumen de 300 centímetros cúbicos que se repite en 3 ocasiones, seguido de debilidad, mareos, motivo por el cual es traído a emergencia.
Bueno, en emergencia es compensado parcialmente y subido al 5º piso de medicina para completar estudios y tratamiento. También notaron, estando en emergencia, un estado de agitación y desorientación. Miren, en un paciente con un cuadro de esta naturaleza, ¿no es cierto?, abunda una serie de datos. Y por supuesto de ellos hay que seleccionar los datos que de alguna manera me pueden ayudar para orientar. Está muy bien que hagan ustedes alusión a las molestias, ¿no?, de manera general, ¿no? Yo creo que ustedes, cada uno de ustedes ha señalado un punto que merece un mayor razonamiento. Está muy bien. Álvaro dijo que le llamaba la atención la alteración sensorial, ¿no? La agitación, ¿no? El estado de desorientación. Perfecto. Esa es una situación que presenta prácticamente al final del cuadro clínico, ¿no es cierto? Y dentro de todas las manifestaciones que presenta este paciente, ustedes están viendo que prácticamente está recorriendo por la mayor parte de síntomas que ustedes ya han escuchado en pacientes portadores de patología gastrointestinal. El paciente tiene disconfort abdominal, tiene meteorismo, tiene flatulencias, ¿no es cierto? Tiene un síndrome dispéptico en este caso, ¿no es cierto? Y también tiene episodios aislados de diarrea que se da espontáneamente. Son situaciones que, si bien es cierto, están presentes, obviamente, son manifestaciones que no pueden de alguna manera pues, orientarnos a un proceso más o menos coherente, ¿no es cierto? Porque esto se puede presentar en cualquier situación, ¿no? Inclusive un paciente que ingiere alimentos demasiado condimentados o de repente muy apresurado, pues tranquilamente puede presentar un cuadro dispéptico transitorio, ¿no es cierto? Bueno, este paciente pues presenta este tipo de molestias y sin embargo parece que hace una consulta y venía recibiendo tratamiento ambulatorio, ¿no? Pero miren, hace meses, ¿qué presenta hace 3 meses? A ver, Valerie, tú misma, Valerie, a ver, hace 3 meses, ¿qué presenta este paciente? Valerie. Presenta aumento de volumen de miembros inferiores y distensión abdominal. Ya. Y ¿Qué te sugiere eso, Valerie? que hay, ¿Qué te tiene sugiere que edema, puede estar presentando tu paciente? que está presentando edema en miembros inferiores. Así es, ¿no? Entonces, un paciente que tiene, pues, obviamente una situación de esta naturaleza, ya hemos presentado y hemos visto problemas de síndrome de Matoso en varias presentaciones que hemos tenido. Entonces, esto no es muy, ¿cómo se llama?, difícil de interpretar. Se trata simplemente de este paciente que está haciendo pues, un aumento de volumen de los miembros inferiores por una infiltración hídrica probablemente, ¿no es cierto? Es lo más común que hemos encontrado desde el punto de vista de las infiltraciones del tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Y si queremos hacer unidad clínica, como obviamente uno debe hacerlo, esta distensión abdominal, ¿qué te sugiere? ¿Por qué puede distenderse el abdomen? Puede ser así. No te escucho, Valerie, un poco más fuerte, ¿puedes hablar? Puede ser asitis. Ya, puede ser asitis. ¿Qué concepto tienes de asitis? ¿Qué Acumulación de líquido, en la cavidad abdominal. Ya, la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Muy bien, ¿no? Entonces, para completar tu concepto, si tratamos de manera aislada distensión abdominal, ¿no es cierto? La distensión abdominal puede tener tres causas grandes, ¿correcto? Una de ellas, muy bien, lo que tú estás diciendo, el paciente puede tener acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal, eso se llama asitis, ¿no es cierto? Pero la distensión también puede producirse por la presencia de gases, ¿no? Y en estos casos, generalmente los gases, cuando están obviamente ubicados dentro del intestino, especialmente intestino grueso. Ustedes ya tuvieron la clase teórica sobre síndrome de obstrucción intestinal. Y ustedes han visto, y seguramente recuerdan, que cuando el paciente tiene una obstrucción intestinal baja, ¿no es cierto?,
La distensión abdominal obviamente es bastante notoria, ¿no es cierto? Y en este caso obviamente se debe pues a una interrupción del tránsito intestinal con retención fundamentalmente de gases dentro del intestino grueso, y eso produce distensión. O sea, la segunda situación que puede producir una distensión bastante importante es la obstrucción, el síndrome obstructivo obviamente, de intestino grueso, ¿no es cierto? Y la otra forma que puede producir una distensión abdominal sería pues el crecimiento de una tumoración, ¿no? El crecimiento de una tumoración, obviamente, inclusive seguramente habrán escuchado los reportes periodísticos que en el hospital tal se hicieron la operación y le sacaron a un paciente un quiste de 10 kilos, de 7 kilos, ¿no es cierto? O sea, puede haber pues una distensión abdominal por un tumor, obviamente. Pero fácilmente nosotros podemos hacer, obviamente, la distinción de estas tres situaciones. Si se tratara del crecimiento de una masa, como un tumor, obviamente la distensión sería pues asimétrica, con lo más corrientemente, ¿no es cierto? Pero en algunas ocasiones puede ocurrir una distensión simétrica. A veces pacientes que vienen con un quiste gigante, el que se llama de ovario, ¿no? Los pacientes pueden tener, obviamente, a veces una distensión aparentemente simétrica por la presencia de esta tumoración. Pero en toda otra tumoración, obviamente, el crecimiento puede ser generalmente más de tipo asimétrica. Uno. Y dos, obviamente, para que tenga una distensión severa, ¿no es cierto?, las manifestaciones o el crecimiento tumoral, si es que estamos considerando, tendría que ser pues una duración bastante larga, ¿no es cierto? Larga, definitivamente. Lo cual no es posible con este paciente, más aún teniendo en cuenta que es un varón de 35 años, ¿no es cierto?, y que no tiene otras manifestaciones más que de 4 meses que empieza a tener todo este tipo de problemas. No puede ser un síndrome de obstrucción intestinal con distensión del colon. A ver, ¿por qué no podría ser una alteración del tránsito intestinal por obstrucción de intestino grueso? A ver, ¿qué me dice Stephanie Pérez? Stephanie. Doctor, ¿me puede volver a hacer la pregunta, por favor? Ya. Te decía que dentro de las distensiones abdominales que este paciente tiene, distensión abdominal, habría que considerar una situación que es el síndrome de obstrucción intestinal baja. Ya, ustedes ya han escuchado la parte teórica. Y les digo, en la obstrucción de intestino grueso, la distensión abdominal es bastante notoria. ¿Ya? Entonces, este paciente tiene distensión abdominal. Entonces, frente a las distensiones, un diagnóstico diferencial que tienen que hacer ustedes, obviamente, es la distensión por obstrucción del intestino grueso. ¿No es cierto? En el contexto del cuadro clínico de este paciente, te digo, ¿por qué podemos descartar esta situación? Porque dice que el paciente tiene diarreas. Pues las diarreas son aisladas, transitorias, ¿no?, que se den espontáneamente. Acuérdate que en el síndrome de obstrucción intestinal gruesa, inclusive puede haber lo que se llama pseudodiarrea, ¿no? Entonces, pero la diarrea acá no se considera como una situación bastante notoria, es un hecho aislado, ¿no es cierto?, y prácticamente inicial del cuadro clínico, ¿no? Pero ¿cuál sería, tú crees, el cuadro diferencial o el síntoma importante que puede diferenciarnos una obstrucción? A ver, te dice Vivian. Sí, doctor, porque en el cuadro de obstrucción hay ausencia de gases y heces, y aquí menciona que tiene flatulencias Ya, hay y las ausencia de diarreas. eliminación de gases. Muy Sí. bien. Hay ausencia de eliminación de gases. Perfecto, completamente de acuerdo. Una manifestación que ustedes van a preguntar cuando un paciente tiene obstrucción intestinal, obviamente es la expulsión de heces y de materia fecal, ¿no es cierto? Entonces, un paciente, para que se distienda o para que se obstruya, ¿ustedes piensan que un paciente puede soportar una obstrucción intestinal de 4 meses? Porque hay que hacer unidad clínica. Esto no se ha presentado ahorita, sino ya viene presentando desde hace 4 meses. Entonces, ese sería el otro punto de diferencia. Acuérdense ustedes que en el síndrome de obstrucción intestinal, ustedes lo conocen como ilio,
Hay dos tipos de hilio mecánico e hilio funcional o hilio adinámico. El hilio mecánico se debe a un proceso orgánico obstructivo y frente a una obstrucción, el intestino lo que hace es contraerse intensamente y genera obviamente dolor tipo cólico. Si ustedes tienen la oportunidad de ver a un paciente con obstrucción intestinal, este paciente va a venir con un dolor intenso, tremendo, que no tiene este paciente. ¿Correcto? Este paciente no lo tiene. Tiene una distensión abdominal, no hay mucho dolor, el paciente tiene a veces deposiciones, bueno, ¿no es cierto? Pero, y además el tiempo de instalación de estos procesos, obviamente determina que el paciente, pues obviamente, no puede ser considerado como una obstrucción intestinal. Y si nosotros hacemos más bien unidad clínica, podemos decir que este paciente puede tener correlación las dos signos y síntomas en este momento importantes de este paciente. El aumento del volumen de los miembros inferiores y la distensión abdominal. ¿Correcto? Si tienen alguna duda, por favor, manifiéstenlo. ¿Están ustedes de acuerdo de que hay que considerar que este paciente puede tener una distensión abdominal probablemente por acumulación de líquido en la cavidad peritoneal? Yo creo que ese es el concepto que hay que tener en cuenta. Entonces, eso asociado a edema de miembros inferiores. Por supuesto, en una historia un poco más minuciosa, probablemente hay que determinar pues la forma como va cursando este aumento de volumen, igualmente cómo va cursando la distensión abdominal. De acuerdo a la poca información que tenemos acá, parece que la distensión abdominal es persistente y progresiva. Este paciente progresivamente va aumentando. Recuerden ustedes que este paciente, además, es visto en una institución de salud y le indican, pues, furosemida. Y a la vez pasada comentamos cuál es el efecto de la furosemida, ¿no? La furosemida es un diurético y, obviamente, en el entendimiento de que el paciente tiene un síndrome de hematoso, probablemente le han indicado este medicamento con el cual inicialmente el paciente, por supuesto, es un diurético de grasa, un buen diurético, ¿no? Y le han indicado, pues obviamente, porque lo vieron con edema y inicialmente probablemente la distensión no era muy notoria, seguramente, más les ha llamado la atención el edema del miembro inferior, no se hizo mayor razonamiento, le dieron un diurético y lo mandaron obviamente a su casa este paciente. Pero este paciente prosigue, obviamente, porque el proceso, obviamente, no ha sido, pues, manejado de manera adecuada y completa, por diversas circunstancias que se presentan en la parte inferior. Este paciente sigue cursando con distensión abdominal y comienza a presentar una serie de manifestaciones de índole general, astenia, decaimiento, se siente débil, ¿no? Y el paciente inclusive no puede conciliar el sueño, ¿no? Entonces, este paciente que no puede conciliar el sueño puede deberse a una serie de cosas, ¿no? Y no llamaría la atención que este paciente inclusive tenga pues, dificultad para poder descansar, para poder dormir. Porque este incremento de volumen del abdomen puede de alguna manera interferir con el movimiento diafragmático, ¿no? Entonces, estos pacientes, obviamente, eso puede ser una explicación entre las muchas de la dificultad del paciente para caminar y cansarse, ¿no es cierto? La debilidad yo creo que se entiende, ¿no? Este paciente probablemente no ha estado ingiriendo adecuadamente por las limitaciones que puede tener, ¿no es cierto? Y sin embargo, cuando este paciente llega, 2 días antes, llega al hospital presentando algunas otras situaciones. A ver, Vivian, ¿me escuchas? Sí, doctor. Muy bien, Vivian. Hace 20 días este paciente dice la distensión abdominal es mayor. Más abajo dice 2 días antes de llegar al hospital. A ver, ¿qué te parece esa parte? Lee esa parte. 2 días antes de llegar al hospital. Presenta episodios de vómito, inicialmente alimentario, luego de aspecto borráceo. El día de su ingreso, luego de presentar nuevo episodio de vómito alimentario, va seguido de expulsión de material oscuro como pozo de café. Ese vómito es seguido de expulsión de sangre oscura de volumen de 300 centímetros cúbicos, que se repite en 3 ocasiones, seguido de debilidad, mareos, motivo por el cual es traído de emergencia, siendo Perfecto. compensado para... Sí. Algo más, Vivian. ¿Qué te parece esa parte de la historia clínica?
Bueno, aquí podría llamar la atención de que por la presencia del vómito hay bilis y también lo del pozo de café podría ser vómito porracio, ¿verdad? Y Claro. lo de la pérdida de sangre. ¿Frente a qué Y situación eso semiológica tendría estamos? relación con su debilidad. Ya. Pero frente a qué situación, ustedes ya han tenido un seminario, y me parece han tenido un seminario que precisamente trata de esta situación. ¿Qué es lo que piensas tú cuando estás frente a un paciente que te dice que tiene vómitos como pozo de café o el vómito es borracio, ¿no es cierto? ¿A qué está aludiendo? ¿Qué es lo que está pasando con este paciente? ¿Qué es lo que está vomitando? Mm, ¿Bilis? ¿Recuerdas? En Ustedes el han tenido un borracio era seminario bilis. la semana pasada nomás, ¿ah? Tú sabes que cuando Mm, estamos frente a vómitos hay que hacer Cuando, una serie de estudios y entre ellos, obviamente, qué material el paciente vomita. Y este paciente inicialmente vomitó restos alimentarios, ¿ya? Entonces eso también hay que tener en cuenta en cuanto a al reporte, ¿ya? Entonces cuando un sí, cuando era paciente, alimentarios, el doctor de la teoría mencionó que eran de origen estomacal, que era no, un claro, inicio del episodio, pero que son todavía no era tan... Sí, restos de alimentos, porque algunos dicen pues vómitos alimenticios, no es alimenticios, siempre dicen vómitos alimentarios. O sea, significa que el paciente ha devuelto pues la comida que estaba en el estómago, seguramente, ¿no es cierto? Pero después, así es. este paciente tiene un vómito oscuro como pozo de café, que también tiene correlación con borracio. ¿Qué aspecto tiene el vómito borracio? ¿O qué significado tiene el vómito borracio? El borracio era con aspecto verdoso, como porque tenía contenido de bilis. Ah, no, el vómito borracio hace alusión precisamente a lo de abajo. Es un vómito como el pozo de café. Tú has tenido oportunidad de tomar café, ¿no es cierto? Has pasado café, ¿no es cierto? ¿Sabes cómo se llama el residuo que queda después de haber pasado el café? ¿No? Eso se llama, le dice los libros dicen vómito en pozo de café. O también el otro término más o menos parecido es borracio, ¿no? Es un vómito negruzco, ¿no? Sin ser negro, definitivamente es un vómito negruzco, ¿no es cierto? Pero por supuesto va seguido esto de la emisión de sangre oscura en volumen de 300. ¿Qué situación semiológica está refiriendo acá a la historia clínica? Y bien, Sí, doctor. ¿qué es vómito Mm, negro? ¿Qué es vómito de sangre? En última instancia te estoy el preguntando porracio. cuál es la denominación de Vómito aquella situación porra. clínica. Ya, muy bien. ¿Cuál es la denominación de aquella situación clínica en la cual el paciente vomita sangre? ¿Cómo se llama esa situación? Ah, ya. Em, no, E, A, hemo, ay, hemate, hematemesis, sí. hematemesis específica. Entonces, hablamos nosotros, ¿se acuerdan? Cuando hemos hablado de problema de hemoptisis, hicimos un diagnóstico diferencial entre hemoptisis, los sangrados que van por cavidad bucal. Tres grandes grupos hemos mencionado, ¿no es cierto? Una de ellas es la pseudohemoptisis, obviamente por epistaxis, ¿no? Sangrado faríngeo, lo que tú quieras, pero siempre a veces nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial, un vómito procedente de la vía digestiva versus un vómito procedente de la vía respiratoria. Entonces estamos frente a una situación de diagnóstico diferencial entre una hemoptisis y una hematemesis. Esto es importantísimo, más aún si el paciente está obnubilado y no puede señalar adecuadamente sus síntomas, ¿no es cierto? Y podemos encontrar al paciente en la boca con rasgos de sangre, entonces obviamente uno tiene que pensar, ¿no? Si no tiene más información, hacer el diagnóstico diferencial de estas dos grandes procedencias, ¿correcto? A ver, vamos Sí, a doctor. nuevamente a pasar con Álvaro. Álvaro, Sí, doctor. Álvaro, A ver, Álvaro, ¿cuáles serían tus puntos semiológicos para afirmar que el paciente tiene una hemoptisis y no una hematemesis? O una hematemesis y no una hemoptisis. ¿O qué te parece a ti, en última instancia?
¿Este sangrado procede de la vía digestiva o de la vía respiratoria? ¿Qué te parece? De la vía, yo creo que procede de la vía digestiva, doctor. La vía digestiva. Entonces estamos frente a un paciente con una Hematemesis. hematemesis. Ustedes han hecho un seminario, por favor, de hemorragia digestiva alta, han hecho seminario, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O me equivoco? Sí. Ah, muy bien. Entonces, por favor, hay que recordar lo que han hecho ustedes en el seminario. ¿Cuáles son los puntos de diferenciación entre una hemoptisis y una hematemesis? Que la hematemesis se acompaña de alimentos Perfecto, no digeridos. muy bien. Hay sensación de acidez en el epigastrio. Por Ya, no hay necesariamente, pero reflujo. Como esas arcadas. Hay arcadas también en la hematemesis. ya, mira, Álvaro, y para todos ustedes, chicos, ya no hay ningún problema de que nosotros volvamos a repetir algunos conceptos. Yo lo que quiero es que ustedes salgan por lo menos esta mañana, ya que se han dado el trabajo de estar 8 sentados ahí en su computadora, por favor, de tener ya conceptos bastante claros. Es un síndrome cotidiano que van a tener ustedes y es necesario que ustedes tengan pues bases bastante claras para hacer la diferenciación, ¿ya? Entonces, siempre que estamos en un problema de esta naturaleza, tenemos dos situaciones que hay que diferenciar. Sangre procedente de la vía respiratoria, ¿no es cierto? Estamos frente a una hemoptisis, y sangre procedente de la vía digestiva, estamos frente a una hematemesis. Yo creo que la pseudohemoptisis es fácilmente descartable. Una epistaxis fácilmente lo descartamos. Una gingivorragia lo descartamos rápidamente. Entonces siempre estamos frente a la posibilidad de que un paciente puede tener sangre procedente de la vía digestiva o de la vía respiratoria. ¿Ya? Un punto de diferencia primeramente es el color. El color, ¿cómo es el color de la sangre de la hemoptisis? ¿Qué dices, Álvaro? De la hemoptisis es rojo vivo. Y Así es, el rojo, hematemesis, vivo, rutilante, ¿no? Porque viene pues de la vía respiratoria, entonces obviamente, por excepción, pues no, pero la mayoría obviamente es sangre roja rutilante. Excepcionalmente, dijimos, si recuerdan ustedes en semiología respiratoria, podría tener el paciente expectoración de sangre un poco oscura, especialmente cuando una caverna sangra y tiene sangre retenida por un periodo de tiempo, ¿no? Pero lo común es encontrar sangre rutilante, rojo rutilante. ¿Y el color en la hematemesis? rojo vinoso. Es lo que has visto ahí, es oscuro, borráceo, inclusive puede ser negruzco. Esto se debe a que la sangre obviamente sufre un proceso digestivo y obviamente la transformación de la sangre por los elementos o por las secreciones gástricas transforma obviamente la sangre y por supuesto adopta la posición oscura. Entonces un punto de diferenciación es el color. Frente a un color rojo rutilante de la hemoptisis, tenemos un color oscuro del paciente que tiene una hematemesis. Esa es la situación. Por supuesto, otra característica es obviamente el síntoma acompañante. ¿Qué síntoma acompaña a una hemoptisis? Ya les hemos dicho, a una hemoptisis acompaña una sensación de cosquilleo retroesternal seguido del estímulo de tos, ¿no es cierto? Mientras en el paciente que tiene una hematemesis, obviamente, puede estar precedida de sensación nauseosa, ¿no es cierto? Y está, obviamente, acompañado de arcadas y de vómitos. Las dos cosas son completamente diferentes, miren ustedes, ¿no es cierto? Entonces, esa es una situación. La otra situación, obviamente, está en relación con la forma como el paciente expulsa, ¿no? El material que acompaña a la hemoptisis, obviamente, que procede del pulmón, obviamente puede estar acompañado de burbujas aéreas, pues, de aire, ¿no? Mientras el otro, como en este caso, está acompañado de restos alimentarios. La otra que lo dijiste tú más o menos es en cuanto al pH. El paciente no necesariamente va a sentir la acidez, pero si nosotros podemos hacer la determinación de la acidez de estas dos de eliminación de sangre, van a ver pues que la acidez
obviamente está presente en el paciente que tiene una hematemesis, mientras que en el paciente con hemoptisis el pH obviamente es neutro, ¿no es cierto? La otra es el síntoma acompañante, que acompaña especialmente en la evacuación a un paciente que tiene una hematemesis. Álvaro, ¿recuerdas un síntoma que acompañe como consecuencia del proceso digestivo? ¿Qué podemos encontrar en las materias fecales de este paciente? ¿En hematemesis, doctor? Claro, y la hematemesis. Mira, porque se supone que en la hematemesis, obviamente, la sangre va, obviamente, y es eliminado por la parte alta, ¿no? Eliminado con vómito, y eso se llama hemoptisis. Pero parte de la sangre, obviamente, sigue su tránsito digestivo. Y muy bien, Stephanie ya lo mencionó de ahí, ¿no? Va a ser la eliminación, obviamente, de sangre oscura, de materia oscura. Y eso se llama melena. Y la melena obviamente no acompaña, la hemoptisis pues, necesariamente no la acompaña, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes varias situaciones, ¿no? Mediante las cuales nosotros podemos hacer la diferenciación entre una hemoptisis y una hematemesis, ¿correcto? Y desde ese punto de vista, ¿qué te parece la situación de este paciente? ¿Es una hemoptisis o es una hematemesis? Álvaro. Álvaro. Doctor. ¿Qué te parece? Sí, ¿Es una hemoptisis? Hematemesis. Es una hemoptisis. Hematemesis, perfecto. A ver, Jimena. Jimena. Doctor, buenos días. ¿Cómo estás, Jimena? Dime, en cuanto a lo que dice Álvaro, ustedes han hecho el seminario de hemorragia digestiva. ¿Cómo divides la hemorragia digestiva así de manera grande, amplia? ¿O no hay una división? ¿No te acuerdas a una división básica de hemorragias digestivas? En hemorragia digestiva alta y baja. Perfecto, ¿no es cierto? ¿No? ¿Tú crees en qué nivel podemos ubicar a este paciente? En hemorragia digestiva alta. Perfecto. ¿Cuál es tu concepto de hemorragia digestiva alta, Jimena? Estás muy bien. ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué es una hemorragia? ¿Cuándo decimos que una hemorragia es alta? Cuando está por encima de la ampolla de Vater. De la ampolla de Vater. De la ampolla de Vater, no. ¿Ya? Eso es del ángulo de Treitz. ¿Recuerdas el ángulo de Treitz? El ángulo de Treitz, la unión de la cuarta porción del duodeno con, obviamente, con el yeyuno. ¿Correcto? Entonces, ¿qué órganos pueden estar implicados? Eso es cuando ustedes evalúan a un paciente con hemorragia digestiva, lo que tú dices, hemorragia digestiva, que se presenta con hematomesis, obviamente están pensando ustedes en estructuras potencialmente responsables del sangrado, ¿no es cierto?, que están entre el esófago y, obviamente, así es. Entonces, puedes tener hemorragia digestiva por patología esofágica, por patología gástrica y por patología duodenal, ¿correcto? Entonces, miren ustedes la importancia que tiene la determinación. Y si tú pides al gastroenterólogo que le haga un estudio, el gastroenterólogo probablemente le va a hacer una endoscopía alta, ¿correcto? Por contraposición, la hemorragia digestiva baja, obviamente, está por debajo del ángulo de Treitz, ¿no? Y se va a expresar, obviamente, por presencia de sangre, obviamente, en la materia fecal, ¿no es cierto? Este paciente es muy difícil, imposible que el paciente que tenga una hemorragia digestiva baja tenga hematemesis, pues. ¿Se da cuenta? Entonces, fácilmente nosotros podemos hacer. Acuérdense ustedes, inclusive, dentro de la hemorragia digestiva baja, hay varias otras denominaciones que sería bueno que vayan ustedes, vayan ustedes familiarizándose, ¿no? Hay un término que se llama enterorragia, hematoquesia, ¿no? Entonces, obviamente, estos términos, obviamente, vayan ustedes, vean, de alguna manera, diferenciando para poder ver frente a qué situación y qué estamos refiriéndonos. Obviamente, un paciente que tiene hemorragia digestiva baja
lo que le haremos, el gastroenterólogo lo que le hará, probablemente le hará pues una proctoscopía o una proctosigmoidoscopía o una colonoscopía. ¿Ya? Miren, es interesante para que vean ustedes cómo, ¿no es cierto?, uno tiene que orientar las posibilidades diagnósticas basado en su cuadro clínico. Ahora, este paciente no refiere, ¿no es cierto?, no refiere la presencia de sangre oscura en las deposiciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este paciente, pues, lamentablemente viene, obviamente, aparentemente viene estreñido, ¿no es cierto? A ver, Jimena. A ver, Jimenita. Jimena Huerta. Sí, doctor. ¿Qué harías, hijita? ¿Qué harías si tu paciente viene? Estás pensando en una hemorragia digestiva baja, o perdón, alta, perdón. Este paciente no ha defecado, ¿cierto? Seguramente cuando llega ya no está vomitando sangre. Tú estás pensando que este paciente puede tener una hemorragia digestiva alta y quieres buscar si el paciente tiene melena, ¿no es cierto? ¿No? Pero como el paciente está estreñido, no puedes constatar a través del interrogatorio. ¿Qué harías? ¿Qué actitud tomarías en emergencia? ¿Qué procedimiento harías? No te estoy hablando de procedimientos especializados porque ustedes se están preparando para ser médicos generales. Ustedes no están preparándose para ser gastroenterólogos, ¿no? ¿Qué harías tú como médico general para demostrar que el paciente pueda tener una melena? ¿No recuerdas? ¿Quién me No, puede doctor. decir qué sería en un paciente que ustedes están pensando que puede tener una melena, pero que sin embargo el paciente pues lamentablemente no ha defecado, así que no puedo ver, ¿no? Pero quiero yo constatar, ¿qué haría? Y se van a dar cuenta que el proceso es fácil, ¿no? Lo que pasa es que a veces no queremos hacer, y eso se ve en las historias clínicas. El paciente, la gente tiene miedo a hacer un tacto rectal. Lo único que tienes que hacer, hija, es agarrar un guante y hacer un tacto rectal. Y tu dedo suficientemente llega a la ampolla rectal. ¿Ah? Si obviamente se hace el tacto rectal correspondiente, ¿no? Se extrae un poco de materia fecal y se ve, ¿no es cierto? Eso es lo que deberían hacer, ¿no? Cuando están frente a un paciente con una hemorragia, especialmente si el paciente viene, sigue vomitado y el paciente en el momento que llega ya no tiene el vómito, pues, ¿no es cierto? Y tiene que ver si el paciente tiene una melena o no tiene una melena, pues si no da defecado, hagan un tacto rectal y vean ustedes el guante, ¿no? Lo que llama de qué material mancha el guante, ¿no es cierto? Y si hay materia fecal retenida, obviamente sacan ustedes un poco de materia fecal y miren, ¿no? Ese es el ser médico. El médico tiene que hacer y olvidarse de todas las, obviamente las taras y de todas las reservas que uno puede tener, ¿no? El médico tiene que tratar de obtener datos a como dé lugar, ¿no es cierto? Y son datos que, miren ustedes, no necesitan obviamente ningún tipo de procedimiento, máquina ni aparato especial, es solamente su dedo y su visión nada más. ¿Correcto? Entonces este paciente obviamente viene por una hemorragia digestiva alta. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, obviamente estamos pensando procedencia esofágica, procedencia gástrica o procedencia duodenal, ¿no es cierto? Y obviamente en duodeno hay pocas patologías, excepto las úlceras duodenales, que de acuerdo a que hemos hablado sobre el síndrome ulceroso, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, lo que se llaman los sangrados más frecuentes son de estómago y de esófago. Y entre estómago y esófago, lo más frecuente es de estómago, pues, ¿no es cierto? Y en el estómago van a tener, obviamente, puede ser una gastritis erosiva, puede ser, obviamente, una úlcera, ¿no es cierto? Y en el esófago, obviamente, puede tener una serie de situaciones, pero una situación importantísima que puede producir sangrado, obviamente, es cuando hay dilataciones, a veces anómalas de las venas, obviamente, esofágicas, ¿no? Que pueden rasgarse con los alimentos, y el paciente puede tener tranquilamente una hemorragia de esa naturaleza. No estoy hablando que es la única posibilidad, ¿no es cierto? Una esofagitis, obviamente, de reflujo puede haber con diarreas, un paciente puede tener una neoplasia esofágica, puede tener, obviamente, el tema sangrado, igual ocurre con el estómago, ¿no? Pero miren ustedes la procedencia interesante, cuando uno hace una disquisición, entonces este paciente viene. Y miren ustedes, si comienzan a hacer ustedes unidad clínica, que es lo que debe hacerse, ¿y eso qué significa? Tratar de explicar todos los datos basados en una sola entidad, ¿no es cierto? Ustedes obviamente fácilmente pueden ver ya que este paciente tiene distensión abdominal,
probablemente ustedes ya han considerado que es una ascitis. Y este paciente además tiene edemas de miembros inferiores, ¿no? Este paciente tiene además síntomas generales de debilidad, astenia, cansancio, etcétera, etcétera. Y finalmente el paciente termina con una hemorragia digestiva alta. Todo lo cual obviamente lo lleva a una situación bastante crítica y el paciente tiene que acudir a emergencia, ¿no? Entonces en emergencia lo compensan. Acá también por la situación de la presentación simplemente hemos puesto que el paciente es compensado. Cuando el paciente sube al 5º piso, y eso va a ocurrir cuando ustedes sean internos, ¿no es cierto? Cuando llega al 5º piso, ustedes tienen que hacerle pues, un interrogatorio minucioso. Y parte del interrogatorio va a ser ustedes, ¿qué pasó en emergencia? ¿Qué le hicieron en emergencia? ¿No? ¿Qué le dieron en emergencia? ¿Qué presentó en emergencia? Pues a veces los pacientes quedan en emergencia 2 días, 3 días, y durante esa temporada o ese tiempo, el paciente puede haber presentado algunos otros datos más que pueden ser de mucha utilidad, o el paciente puede haber variado su cuadro clínico porque obviamente llega a emergencia y en emergencia se hace algún tipo de manejo. ¿No? Este paciente no sé si le han hecho transfusión, sería bueno presentar sin transfusión. No sé si este paciente ha vuelto a repetir hematemesis cuando llegó al hospital, no sé, ¿no? Entonces, obviamente, todos esos datos en una historia clínica amplia, ¿no es cierto? Obviamente debe ser reportado, ¿no? Cuando llega al 5º piso ya no tiene la urgencia, ¿no? De que cuando este paciente está en emergencia. En emergencia, por su propia naturaleza, la historia clínica es bastante corta, pero obviamente el poema con datos importantísimos, ¿no es cierto? Pero ya en el piso, obviamente, el paciente ya llega a investigación y la anamnesis tiene que ser amplia, ¿no es cierto? Y tiene que tener todas las partes, inclusive lo que ha ocurrido durante su estancia en emergencia, que para nosotros es importantísimo. A veces los pacientes ya suben con diagnósticos más o menos parciales, ¿correcto? Emergencia pues no es el sitio para poder hacer diagnóstico, sino para tratar de estabilizar y compensar al paciente y evitar que el paciente obviamente pueda pues, agravar su cuadro clínico. Esa es la misión de emergencia. Y si se puede hacer una aproximación diagnóstica, ideal, ¿no? Pero eso no es la función de la emergencia. Y cuando sube a piso, obviamente sube para investigación y tratamiento. Acuérdense ustedes, sube para investigación. Eso ocurre con la mayor parte de pacientes. La emergencia solamente es para compensar, ¿no? Y evitar al que el paciente obviamente evolucione de manera, pues, de manera, como se llama, aguda y se descompense y de repente hasta fallezca, ¿no es cierto? Esa es la situación. Entonces, cuando llega el paciente, pues, obviamente en estas condiciones, ¿no es cierto? Suben al 5º piso de medicina, ¿no es cierto?, para completar el estudio de tratamiento, y refieren que el paciente estando en emergencia presenta un estado de agitación y desorientación, ¿no? Bueno, acá no vamos a darles mayor, como se llama, exigencia para que ustedes hagan este tipo de disquisición, pero lo que están encontrando acá definitivamente tienen que interpretarlo como que algo está pasando desde el punto de vista neuropsicológico o neuropsiquiátrico, ustedes quieren, ¿correcto? Una de ellos puede ser simplemente, puede ser por el grado de anemia, no sé qué magnitud puede haber tenido la anemia. Acuérdense ustedes que este paciente tiene un sangrado de 300 centímetros que se repite en 3 ocasiones. Este paciente obviamente tiene 900 centímetros de sangrado. Tienen ustedes. Tranquilamente el paciente puede ser un shock hipovolémico o puede ser obviamente una hipovolemia y hipotensión que puede originarle pues alteraciones sensoriales. O la alteración sensorial puede estar en relación con el cuadro de fondo que tiene este paciente, pues. ¿Correcto? Entonces, esa es la situación. Les digo los antecedentes porque obviamente, lamentablemente no sale acá. En los antecedentes, este paciente a los 10 años presentó un cuadro de hepatitis, ha sido tratado en su domicilio, obviamente, ¿no? Otro antecedente que tiene desde los 18 años, acá dice 18 años, el paciente presentó, ¿no? O refiere ingesta alcohólica. El paciente ingiere ingesta alcohólica, precisamente ingiere pues prácticamente hasta hace unos 10 o hace unos cuantos meses atrás que el paciente interrumpe probablemente por las molestias que seguía, ¿no? Otro dato que por aquí no se manifiesta, que el paciente obviamente a veces ingería licor solo, ¿cierto? Entonces esos parámetros obviamente también me ponen, ¿no es cierto?, en una situación en que el paciente puede tener una dependencia alcohólica, ¿no es cierto? Y miren ustedes, interesante, para poder explicar este desorden
¿no?, neuropsiquiátrico, de agitación, desorientación, ¿no es cierto? Este paciente tranquilamente, si es un alcohólico, van a tener ustedes que pensar, de repente el paciente puede estar en un síndrome de abstinencia alcohólica, ¿no es cierto? Es un paciente que está acostumbrado a tomar licor, obviamente, al final hace una dependencia, y el paciente cuando está privado de alcohol, obviamente puede hacer un síndrome de privación. Hay que tomar en cuenta que el tema del alcohol es como una droga, en estos casos, ¿no es cierto? La otra situación puede ser simplemente que el paciente está presentando pues una alteración, un desorden neuropsiquiátrico, dependiendo de su cuadro clínico de fondo, no simplemente, ¿no es cierto? O la otra situación es por el síndrome anémico severo que este paciente también está presentando, ¿no es cierto? Este tipo de alteración neuropsiquiátrica, ¿no? Esas son las consideraciones que van a ustedes a tener en cuenta, ¿no es cierto? Y los antecedentes es importante. Vivian Díaz. Vivian, ¿tienes el micro? No puede comunicarse. A ver, Valerie, vente. Sí, doctor. Valerie, vente. ¿Ese antecedente, te llama la atención el antecedente? Sí, el antecedente de alcoholismo puede ¿Qué relación tratarse. hay entre el alcoholismo y el cuadro clínico que tiene el paciente? ¿Puede haber alguna relación? Sí, Ajá. puede ¿Qué puede haber una producir el falla alcoholismo? hepática, una falla hepática, cirrosis. Muy bien, perfecto. El paciente puede tener una hepatopatía crónica, ¿no es cierto? Obviamente, tiene el antecedente y un antecedente de peso. Y ahí tiene dos antecedentes mediante los cuales el paciente puede tener una hepatopatía crónica. Uno de ellos es la hepatitis, ¿no es cierto? Y el otro es, obviamente, la ingesta, obviamente, compulsiva de alcohol. Este paciente, obviamente, debe ser catalogado como un alcohólico, ¿correcto? Obviamente, la hepatitis y el alcoholismo tranquilamente se suman, ¿ya? Cada uno por su lado. Acá lo que falta de repente es tratar de determinar qué tipo de hepatitis ha tenido el paciente, porque no todas las hepatitis pueden producir una hepatopatía crónica, ¿no es cierto? Una hepatitis tipo A, obviamente, es muy infrecuente, casi no se considera como causa de una hepatitis crónica, pero una hepatitis B, una hepatitis C, definitivamente sí. Entonces, interesa hacer el diagnóstico diferencial. En este caso, si no hubiera el antecedente de alcoholismo o el antecedente de alcoholismo era bastante pequeño, obviamente este paciente, como parte de su valoración ya en clínica, habría que pedirle, pues, ¿no es cierto?, sus exámenes correspondientes para ver si tiene las manifestaciones inmunológicas correspondientes a una hepatitis B o hepatitis C, ¿no? Entonces, vieron ustedes, ya les dije a ustedes, el cuadro clínico es el sustento para que yo pueda pedir, ¿no es cierto?, los exámenes correspondientes, ¿no? Entonces, pero acá, obviamente, el peso es bastante notorio de cuanto a la dependencia alcohólica de este paciente, ¿no es cierto? Y como tú dices muy bien, el cuadro clínico puede estar asociado, obviamente, a la presencia de una cirrosis hepática. En consecuencia, todo el cuadro clínico, más o menos, podemos explicarnos, ¿no es cierto?, basado en el criterio que tú has mencionado. Entonces, cuando nosotros hacemos ya el examen físico, vamos a tratar de identificar, ¿no es cierto?, algunas características, ¿no es cierto?, que pueden de alguna manera sustentar lo que estamos pensando. A ver, Jimena. Sí, doctor. Lee el examen físico, por favor. Funciones vitales, presión, no, pulso de 89 por minuto, frecuencia cardíaca de 90 por minuto, presión arterial de 110/70, respiración de 20 por minuto, temperatura de 37.6 grados, y DDA, Sigue. facies pálida, adelgazada, leptosómico. ¿Me escucha, doctor? Sí, Pero no me está leyendo bien. Paciente en mal estado general. en mal estado general. ¿Qué más? Facies
Pálida, adelgazada, leptosómico, piel y faneras, Pero tiene está palidez de piel. despierto, desorientado parcial en el tiempo, hidratado y adelgazado. En decúbito dorsal activo, facies pálida, adelgazada, leptosómico. Muy bien. Sigue, piel y faneras. Ok. Palidez de piel tibia, ligero tinte ictérico, presencia de spiders en tórax y abdomen, en la palma de enrojecimiento tenar e hipotenar, mucosas pálidas, uñas, lechos pálidos, ausencia de lúnula, cabello opaco, mal implantado, ausencia de vello axilar, vello púbico feminoide. En el celular subcutáneo está disminuido, infiltración edematosa hasta la raíz. Muslos, fobia de 4, 4 cruces, no, 3/4. Sistema articular sin alteraciones, hipotrofia muscular más marcada en la zona pectoral. Examen regional normocéfalo, escleras con tinte amarillento, conjuntivas pálidas brillantes, hipertrofia, parotidia aparente, oído, nariz y garganta sin alteraciones. Aparato respiratorio, murmullo vesicular ligeramente disminuido en las bases, no ruidos agregados. Cardiovascular normal, abdomen distendido, piel tensa, vellosa, cicatriz umbilical dilatada, se insinúa saco herniario pequeño, circulación colateral en la misma. A la percusión hay matidez hídrica desplazable, signo de la oleada positivo, no doloroso, edema de pared baja, borde hepático no palpable y spam hepático de 10 centímetros. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué les llama la atención, por favor? Hay algunos datos que es bueno que los socialicemos. ¿Entienden cada uno de estos hallazgos que tiene el paciente? A ver, un punto importante. Vamos a analizar parte por parte del examen físico. En el examen general, obviamente, pues es fácil identificar que este paciente está en mal estado, ¿no es cierto? Pero el paciente está despierto y hay desorientación parcial en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces este paciente obviamente tiene de alguna manera pues un pequeño desorden en cuanto al compromiso del estado de sensorio, ¿no? Lo único que llama la atención obviamente en el estado general, aparte del adelgazamiento, ¿no es cierto? Es que el paciente está pálido, ¿no es cierto? Piel y faneras. Álvaro, ¿te llama la atención algo de la piel y faneras de este paciente? Tinte ictericio, doctor. Ligero Y tinte ictérico, presencia de ¿cierto? spiders en tórax y abdomen. Los spiders en tórax y abdomen. ¿Recuerdas qué son los spiders? Son como microcirculaciones, o sea, como... se me Ya, fue el nombre, pero son como venitas que aparecen en el abdomen. ya. Son pequeños vasos. Telangiectasias. Ay, ay, ay. Jimena dice, está muy bien. Son pequeñas telangiectasias, Ajá, ¿no? sí. Llamadas también arañas vasculares, ¿no es cierto? Son pequeños Sí. vasos capilares dilatados, ¿no es cierto? Central y unas piezas de prolongación de laterales, que parece pues una arañita, por eso se llama spiders, ¿no? En tórax y abdomen. Y eso ¿Qué es otra cosa producto te llama? por liberación de que también, como se ve en el paciente, la disminución del vello púbico, aparición de Ya. vello púbico feminoide. ¿Qué opinión tienes de esa, de la palma de la mano? La palma tiene enrojecimiento tenar. La palma con enrojecimiento. Ya. ¿Alguien me puede decir? Eritema palmar, ya. Ese eritema palmar, Jimena, muy bien, es un eritema palmar, obviamente, pero la distribución, obviamente, le da una denominación característica. Eso se llama palmas hepáticas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la palma hepática? Es la coloración rojiza o eritematosa, como quieren ustedes, la zona tenar e hipotenar, y la parte central, obviamente, pálida, ¿no? Eso se llaman palmas hepáticas, ¿no? Entonces ya tienen varios, como se llama, datos en el examen de la piel. Tienen spiders, tienen obviamente palma hepática, las mucosas están pálidas,
¿no? Y eso se refleja obviamente en los lechos unguiales, ¿no es cierto? Que los lechos de la uña están pálidos, hay ausencia del lúnulo como parte integrante de su compromiso del estado general, igualmente el cabello opaco, mal implantado, ¿no es cierto? ¿Y qué te parece el vello púbico, Jimena? ¿Tiene importancia el vello púbico? Jimena. Sí, doctor, la distribución Jimena del vello púbico. Huerta. Sí, doctor, la distribución del ¿Te vello llama la púbico atención? acá se ve. Sí, porque tiene un aspecto feminoide en un paciente que es varón. ¿Y cómo es el aspecto de un tema del vello púbico androide? Romboidal. Romboidal, ¿no es cierto? En cambio, esto es triangular con base superior, ¿no? Entonces, este es otro dato, miren, ustedes están mirando ustedes ahí, ¿no es cierto? La ausencia de vello, obviamente, axilar, no llama la atención porque nuestra gente, nuestra raza, pues somos muy poco de, se llama de vellosidad, ¿no? Pero sí llama la atención, obviamente, el vello púbico feminoide en este caso, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué te parece el celular subcutáneo, Rosa? Rosa Mireya Calderón. Rosa, Sí, doctor. Buenos días. ¿qué te Mm, llama la atención del examen del celular subcutáneo? la infiltración edematosa. Ya. O sea, se confirma lo que hemos estado diciendo, que el aumento de volumen Ujú. de los miembros inferiores obedece a una infiltración edematosa, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que se llama. Ahora, en el examen regional, ya se había mencionado que el paciente tiene un tinte ligeramente amarillento de conjuntivas, ¿no es cierto? Eso obviamente se debe, pues el paciente tiene, obviamente, seguramente tiene una ictericia leve, pero la tiene definitivamente. Otro elemento importante para que avancemos es la hipertrofia parotidia, ¿no? Es otro dato importante. En el aparato respiratorio, la disminución del murmullo probablemente es por la compresión que realiza o que está efectuando esta ascitis con distensión y limitación de la excursión diafragmática. No hay mayor situación. En el aparato cardiovascular está normal, pero el abdomen, interesante, en el abdomen obviamente están los datos que nosotros ya estábamos pensando, ¿no es cierto? Que el paciente podía tener obviamente líquido, ¿no? Y los datos que tienen ustedes ahí definitivamente les habla que el paciente tiene una distensión por una situación o por una condición que ocupa la cavidad peritoneal y que fuerza la pared abdominal afuera. Y una demostración de eso es precisamente las características de la cicatriz umbilical. La cicatriz umbilical, miren ustedes, cuando ocurre eso, tiende a dilatarse porque es un punto de debilidad de la pared. Inclusive hay una pequeña insinuación de una hernia umbilical en este caso, ¿no? La pared tensa, brillosa, es obviamente está dada por la distensión de la pared definitivamente. Y los datos de a la percusión, obviamente hay una matidez hídrica, ¿no es cierto? Signo de la oleada está positivo, lo que me dice que el paciente tiene líquido, eso corrobora obviamente la impresión de que presencia de líquido, ¿no? Libre en cavidad peritoneal, ¿no es cierto? Y obviamente no hay una exploración del hígado adecuada, ¿no es cierto? Solamente se realiza, ¿no es cierto?, el spam hepático. A ver, Vivian Díaz. Vivian, ¿escuchas? Vivian. A ver, ¿cómo está tu micro? Bueno, a ver, ¿cómo está? Valerie. Ya, no se te escucha, hijita, no se te escucha. Vamos a ver la. Valerie, Sí, doctor. ¿qué significa spam hepático, hija? No, no sé. Ya, nuevamente, niñas y niños jóvenes, cuando tienen un dato que no lo conocen, por favor, pregunten porque yo sigo adelante en el entendimiento de que ustedes conocen la situación. El spam hepático es solamente una medida del tamaño del hígado,
¿no? Y se realiza percusión. En la valoración del hígado, en la exploración física del hígado, obviamente nosotros vamos a tratar de determinar el borde hepático, ¿no es cierto? A través de la palpación, ¿no es cierto? Que uno debe hacer siguiendo la línea medio clavicular y empezando desde la fosa ilíaca derecha, tratando de encontrar el borde inferior del hígado, pero en este caso pues es un poco difícil porque el paciente tiene distensión abdominal. Lo que sí podemos hacer es la determinación de la matidez hepática. Entonces, obviamente, en la matidez hepática yo hago percusión precisamente siguiendo la línea medio clavicular, ¿no es cierto? Empiezo de la parte alta, obviamente, del tórax, ¿no es cierto? Hasta encontrar la matidez y sigo percutiendo hasta que esta matidez, obviamente, desaparezca, ¿no? Entonces, esa área de matidez, obviamente, yo lo mido. Eso se llama span hepático. Y el span hepático normal está, pues, entre 12 centímetros, más o menos, 10 a 12 centímetros. ¿No? 12 centímetros. En este caso está 10 centímetros. Obviamente es una aproximación del tamaño del hígado, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que el hígado está pues, ligeramente pequeño, aunque no podemos afirmarlo definitivamente. Entonces esa es la utilidad. Entonces, miren ustedes, del examen físico se desprende una serie de datos. Yo les voy a dando algunas características de lo que nosotros conocemos con el nombre de estigmas hepáticos. ¿Correcto? Los estigmas hepáticos son una serie de signos que se presentan en los pacientes que tienen hepatopatías crónicas, especialmente una cirrosis de tipo alcohólica, o una hepatopatía crónica no necesariamente cirrótica, puede ser una infiltración grasa, ¿no? Pero que sea de duración crónica, ¿no? Los pacientes van a tener esto que se llama estigmas. Un estigma es una marca. ¿Ya? Un estigma hepático, por ejemplo, tienen ustedes, son los spiders. Otro estigma son obviamente la palma hepática, que también ustedes ahí, ¿no? La palma hepática. Otro estigma, obviamente, es la distensión abdominal. Otro estigma son las circulaciones colaterales. Miren ustedes ahí, dice circulación colateral en la misma, ¿no es cierto? Y otro estigma, obviamente, en este paciente, obviamente es la hipertrofia de la parótida. Otro estigma de este paciente es el vello feminoide, ¿no es cierto? Y por supuesto hay otros estigmas que no están mencionados acá que pueden presentarse. Uno de ellos es la hipotrofia de los músculos del tórax en la parte superior. Hay una hipotrofia de los pectorales, ¿no es cierto? Que van a ver ustedes de repente en una figura más adelante, ¿no es cierto? Y también puede haber una hipotrofia testicular en estos pacientes, ¿correcto? Esa es la situación. Entonces, con este cuadro clínico, estamos frente a una posibilidad de que el paciente pueda tener una cirrosis, ustedes ya lo dijeron definitivamente, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que la cirrosis es una enfermedad terminal hepática, ¿no es cierto?, producida por una serie de situaciones. Y recuerden ustedes que el diagnóstico de cirrosis es un diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Y una de sus características es la sustitución del tejido funcional por tejido fibroso. Pero a eso hay que agregarle otros dos elementos fundamentales. Uno de ellos son los nódulos de regeneración, ¿no es cierto? ¿No? Fibrosis, obviamente, es el otro capítulo o la otra manifestación de estos pacientes, ¿correcto? Y destrucción hepatocelular. Muy bien. Miren ustedes la cantidad de situaciones que pueden estar frente a un paciente con diagnóstico de cirrosis, ¿no es cierto? Varias en las cuales se puede identificar, pero hay algunas en donde no se identifica, entonces se llaman cirrosis criptogenéticas, ¿no? De las infecciosas, ya hemos mencionado la hepatitis, miren ustedes, hepatitis B, C y D, acá no está la hepatitis A. Y en este paciente, obviamente, lamentablemente, no sabíamos si el paciente era A o B, ¿no? O C, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, este paciente habría que hacerle de todas maneras un examen de laboratorio para identificar, obviamente, estos tipos de hepatitis, ¿no es cierto? Pero también puede haber por drogas tóxicas, hepatitis colestásica, eso significa, perdón, cuando hay una obstrucción crónica del drenaje de la bilis, ¿no es cierto? Hay hepatitis autoinmune, hay una hepatitis lúpica, que puede desencadenar, obviamente, cuadros clínicos así tardíos, ¿no? Enfermedades metabólicas, ¿no es cierto? La congestión crónica, ¿no es cierto?, del hígado por una insuficiencia cardíaca,
puede conllevar lo que se llama pues, cirrosis cardíaca, ¿no es cierto? ¿No? Y las nutricionales que están muy relacionadas con la presencia de drogas, fundamentalmente con el alcohol, ¿no? En el alcohol definitivamente los efectos deleterios están relacionados con la nutrición y obviamente el alcohol. Porque los pacientes alcohólicos obviamente por su como se llama, dependencia, obviamente más están obviamente más preocupados en el alcohol que en su ingesta nutricional. Entonces, generalmente estas hepatitis se llaman hepatitis alcohólico-nutricionales, ¿no es cierto? La obstrucción, obviamente, la colestasis prolongada va a originar lo que se llama cirrosis biliar, la autoinmune, como la amiloidosis, como la hepatitis obviamente de otro tipo, ¿no es cierto? Las metabólicas, enfermedades infiltrativas, la enfermedad de Wilson, patologías un poco raras, hepatitis autoinmunes, ¿no es cierto? En la congestión hepática, les he mencionado, la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no es cierto? Que tranquilamente pueden ser las causas. Dicho sea de paso, las causas más frecuentes en los pacientes con cirrosis son hepatitis alcohólica, ¿no es cierto? Y hepatitis, obviamente, por hepatitis B, ¿no es cierto? Entonces, esas son las dos causas. Y si les preguntan en el examen, la causa más frecuente de cirrosis hepática en nuestro medio, obviamente es alcoholismo, y en segunda, hepatitis B. Muy bien. Miren, esta es la historia natural de una hepatitis. Pues obviamente todo empieza de pequeñito. Inicialmente la hepatitis o la enfermedad crónica hepática es asintomática y puede presentarse como en este caso de este paciente, ¿no es cierto?, que tiene molestias dispépticas, obviamente el paciente tiene meteorismo, tiene flatulencia, a veces se le suelta el estómago, ¿no es cierto?, y el paciente tiene pues a veces manifestaciones que no le dan importancia, ¿no es cierto? Pasa una fase ya donde el paciente tiene una cirrosis compensada, más o menos, ¿no? Y si la enfermedad sigue evolucionando, obviamente la cirrosis llega a descompensarse, ¿no es cierto? Y se puede descompensar por una serie de situaciones, por la misma ingesta de alcohol, por la reactivación si tiene un proceso hepático crónico, una infección de cualquier naturaleza, no necesariamente hepática ni digestiva, ¿no es cierto? Hemorragia digestiva, como en este caso del paciente. Fármacos, obviamente, acuérdense ustedes que muchos fármacos obviamente se metabolizan en el hígado, ¿no es cierto? De tal manera que estos pueden ser factores obviamente de descompensación. Este paciente seguramente se ha descompensado porque ha tenido una hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Y obviamente esta cirrosis compensada, si no te maneja apropiadamente, puede llegar tranquilamente a la muerte, ¿no? Pero miren ustedes, hay un cuadro, ¿no es cierto?, en la cual se puede observar una alteración de la función hepática. Entonces el paciente puede tener lo que se llama una insuficiencia hepática. Y la insuficiencia hepática se puede manifestar por una serie de manifestaciones de tipo neuropsiquiátrica, ¿no es cierto? Y que ustedes lo han escuchado o lo van a escuchar, y que se llama la encefalopatía hepática, que este paciente parece presentar al final, ha hecho cierto grado de encefalopatía hepática, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, hay varios grados de encefalopatía hepática. Muy bien. Estos son nuevamente para que ustedes den en cuenta, mira, todas las situaciones que pueden presentar estos pacientes, ¿no es cierto? Las causas que pueden conducir a una cirrosis hepática, ¿no es cierto?, que van a producir primeramente lesión del hepatocito, pues, ¿no es cierto? Y obviamente el organismo responde, obviamente, regenerando algunos hepatocitos, produciendo los nodos de regeneración, obviamente, pero también, obviamente, hay infiltración o reemplazo del tejido fibroso, ¿no? Hay nódulos anormales, obviamente estos nódulos, de alguna manera, conjuntamente con la fibrosis, van a producir un estrechamiento del flujo sanguíneo, ¿no? Este estrechamiento del flujo, no solamente compromete, pues, a las, ¿cómo se llama?, a la circulación, sino que compromete a los canalículos biliares. Entonces, los canalículos biliares, obviamente, van a tener un cierto grado de obstrucción, y es el responsable probablemente del síndrome ictérico que tiene este paciente, ¿no es cierto?, y esto origina obviamente más pérdidas en los hepatocitos. Por otro lado, la interrupción o las bandas y los nódulos de regeneración comprimen los vasos, ¿no es cierto? Y los vasos obviamente van a producir obviamente mayor falla de la función hepática. Y por otro lado, la obstrucción de los vasos va a determinar obviamente que toda la circulación que llega al hígado no pueda pasar. En consecuencia va a aumentar la presión dentro del sistema porta. Esta hipertensión portal es el responsable, obviamente, de crecimiento de todos los órganos, ¿no?,
que están drenando a través de la porta, entre ellos obviamente el vaso, se va a presentar una esplenomegalia. Y obviamente esta circulación de alguna manera tiene que llegar a la vena, se llama la circulación central, a través de la cava inferior. Entonces eso lo realiza a través de vías colaterales. Hay derivaciones, ¿no? Hay circulación colateral, ¿no? Y la circulación colateral obviamente lo que está haciendo está bypaseando, ¿no? El hígado, evita llegar al hígado y por supuesto está llevando una serie de productos que no se desintoxica en el hígado y es causa de la llamada encefalopatía hepática. Por otro lado, la insuficiencia hepática obviamente va a generar una serie de manifestaciones, hemorragias, ictericia, pérdida de peso, obviamente, y alteraciones, obviamente, de las reservas de hepáticas de azúcar, puede tener hipoglicemia, que incrementa la encefalopatía. Miren ustedes todo el mecanismo fisiopatológico implicado, que es bastante amplio y variado. Un elemento importante que les dijimos a ustedes es que se presenta un bloqueo de la circulación del hígado. Acuérdense ustedes que el hígado tiene 3 tipos de circulación. Tiene la circulación nutricia que le va a través de la arteria hepática, tiene obviamente parte de del drenaje, obviamente después de haber alimentado a las células hepáticas, obviamente la sangre tiene que salir por las venas hepáticas, ¿no es cierto? Y la otra que es una circulación funcional que está dando por el sistema porta. El sistema porta está drenando de varios órganos, obviamente, y está conduciendo la circulación al hígado para que el hígado cumpla su función de desintoxicación, de síntesis, obviamente, de una serie de sustancias. Por supuesto, la sangre que llega al hígado tiene que seguir, ¿no es cierto? Miren ustedes, a través de las venas suprahepáticas para drenar finalmente en la vena, obviamente, cava inferior, ¿no? Entonces, la obstrucción de este sistema, obviamente, va a originar una serie de molestias, ¿no? Entonces, conociendo esta situación, fácilmente nosotros podemos imaginarnos las manifestaciones que va a presentar este paciente. Miren acá ustedes, gran parte de la circulación procede del intestino delgado a través de, obviamente, de las venas mesentéricas, ¿no es cierto? ¿No? Otra, obviamente, es las otras nutrientes que van a acá están representados los 3 tipos de circulación que les he mencionado, la circulación arterial, la circulación venosa y la circulación del sistema porta, ¿no? Son los 3 tipos de circulación que les he mencionado. Miren ustedes, y cada una, obviamente, el sistema porta está drenando una serie, obviamente, de territorios. Entre ellos, obviamente, la vena porta está drenando, obviamente, la sangre procedente del vaso a través de la vena esplénica, del intestino superior, la vena mesentérica superior, ¿no es cierto? También, obviamente, va a drenar, ¿no es cierto?, sangre procedente del estómago a través de la coronaria estomáquica, ¿no es cierto?, del intestino, que ya hemos mencionado. Y miren ustedes acá, ¿no es cierto?, un poquito más preciso, los drenajes. En consecuencia, cuando el bloqueo de la circulación se produce en el sistema porta, ¿no es cierto?, la presión se va a incrementar en todo, ¿no es cierto?, el sistema hacia abajo, ¿correcto? Recuerden ustedes que la sangre está llegando al hígado y del hígado está saliendo. Entonces, si hay un obstáculo en el hígado, todo el sistema de drenaje, ¿no es cierto?, va a producirse entonces un aumento o una disminución de drenaje y, por supuesto, un aumento de la presión dentro del sistema, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ese es el síndrome de hipertensión portal, ¿no? La presión dentro del sistema porta, pues generalmente es menos de 10, es de 5 a 7 centímetros o milímetros de mercurio. Entonces, cuando hay un bloqueo de la circulación portal, ¿no es cierto?, ustedes van a encontrar que la presión está por encima de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y esto se debe precisamente a aumento de la resistencia del flujo, pues, ¿no es cierto? Esta resistencia puede estar localizado en 3 partes fundamentales: antes del hígado, en el hígado y por encima del hígado, teniendo en cuenta el sentido de la circulación del sistema porta, ¿no es cierto? También, obviamente, cuando se habla de infrahepática, ¿no?, estamos hablando de obstrucción del sistema porta antes de llegar al hígado. Cuando hablamos de hipertensión portal hepática, decimos que el problema está dentro del hígado, como ocurre en la cirrosis que estamos mencionando en este caso. Y la obstrucción suprahepática es cuando se obstruye ya el sistema de drenaje del hígado, o sea, compromete la vena suprahepática, ¿no? Y desde ese punto de vista, la
obstrucción, obviamente, hepática se llama sinusoidal, ¿no es cierto? La suprahepática postsinusoidal y la infrahepática presinusoidal, ¿ya? Entonces, en todos ellos, obviamente, se va a presentar hipertensión del sistema porta. Entonces, las manifestaciones van a ser completamente diferentes, porque en el presinusoidal y en el postsinusoidal, el hígado, obviamente, no tiene, pues, mayor participación, ¿cierto? En cambio, en el sinusoidal, obviamente, el hígado sí es el responsable. Y, por supuesto, al lado de la hipertensión portal se va a encontrar una serie de disfunciones dependiendo obviamente del compromiso de los hepatocitos. Muy bien. Acá el sistema porta nuevamente para que ustedes vean todos los contribuyentes. Acá la mesentérica inferior, la mesentérica superior, perdón, también obviamente ramas de la mesentérica inferior. Miren ustedes cómo la mesentérica inferior está drenando también las venas hemorroidales superiores, ¿no es cierto? La vena esplénica que está drenando obviamente la circulación del vaso, y las venas gástricas, las coronarias estomáquicas, que viene obviamente del estómago, ¿no es cierto? Estos tres elementos van a ver ustedes que participan en las manifestaciones clínicas del paciente y van a ser responsables de muchas de las complicaciones. Acá nuevamente, una filmina que les orienta a ustedes cómo la hipertensión portal va a producir una hipertensión venosa, obstrucción obviamente que puede ser intrahepática, la posthepática y la prehepática, ¿no es cierto? La prehepática que está antes, acá, antes de llegar al hígado, y la posthepática que está ya pasando el hígado, ¿correcto? Y la hepática, obviamente, que compromete, obviamente, el hígado propiamente dicho. La causa más frecuente, obviamente, de lejos, es obviamente, la hepática, o sea, la hipertensión sinusoidal. Y la causa más frecuente es la cirrosis hepática. Y la causa más frecuente de cirrosis hepática es el alcoholismo y la hepatitis. ¿Ven? Miren ustedes lo importante, ¿no?, de comprender este cuadro. Muy bien. Acá tienen ustedes las clasificaciones de acuerdo al lugar de interrupción, nuevamente, para que vean ustedes, ¿no?, la etiología posible en la suprahepática, en las hepáticas y en las prehepáticas, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes con algunas manifestaciones clínicas que los vamos a manifestar más adelante, ¿no? Porque de alguna manera participan o obviamente tienen las mismas manifestaciones desde el punto de vista de la congestión o de la obstrucción del flujo de estos órganos que hemos mencionado, ¿no? Bueno, esto es simplemente nuevamente una demostración de qué molestias pueden tener. Una de las situaciones hemos mencionado que cuando el sistema principal se obstruye, vamos a tener una serie de derivaciones. Y esta derivación, obviamente, no solamente va a conducir, obviamente, la sangre por otras vías, sino también, obviamente, las derivaciones están impidiendo que la sangre llegue al hígado para que pueda ser desintoxicada. En consecuencia, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar, obviamente, circulaciones colaterales que van de la porta a la arteria ilíaca y eso va a originar, obviamente, las hemorroides. Va a haber también una distribución y va a haber una repermeabilización de la vena umbilical, ¿no? Va a haber un shunt porto-umbilical o una derivación porto-umbilical y esto va a originar una dilatación de los vasos superficiales en la pared abdominal alrededor del ombligo. Esto se llama cabeza de medusa o caput medusae, que es un tipo de circulación colateral que nosotros podemos verlo. La otra sistema de derivación portogástrica. Acuérdense ustedes que la portogástrica está drenando no solamente las venas o la circulación venosa de la parte alta del estómago, sino también del esófago. Y es responsable de la distensión de las venas esofágicas y que va a originar las varices esofágicas, ¿no es cierto? Y también hay un circuito portopulmonar, bueno, que puede dar cianosis, no tan conocida, ¿no? Pero todos estos cortocircuitos obviamente van a producir obstrucción gradual del flujo venoso, aumento de la presión portal, ¿no es cierto? Y las colaterales que hemos mencionado. Yo creo que con eso queda bastante claro las derivaciones importantes que pueden presentar un paciente que tiene obviamente un bloqueo de la circulación portal. Miren, estas son las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Probablemente es una hipertensión portal
sinusoidal, ¿no es cierto?, por compromiso hepático. Esto es característico de un paciente con una cirrosis. Miren ustedes la prominencia, ¿no?, del abdomen, que les he mencionado, es un abdomen prominente, de pared brillosa, y donde puede verse circulación colateral. Miren ustedes la circulación colateral, bueno, que no está muy bien representada, pero se ve. Y hay dos tipos de circulación colateral que seguramente les han mencionado. Una de ellos es la repermeabilización del conducto ónfalo-mesentérico, que va a dar el caput medusae, ¿no es cierto?, alrededor del ombligo, y otra en la parte lateral del abdomen, que es la circulación portocava, ¿no es cierto? Otras manifestaciones que hemos mencionado, miren ustedes la hipotrofia muscular, y lo llamativo en este paciente, la hipotrofia de la zona pectoral, la hipotrofia de los músculos pectorales, que es una especie de estigma, y la presencia de esto, este paciente es varón. Vieron ustedes, sin embargo, tiene un crecimiento mamario. Entonces, obviamente, esta es otra manifestación. Esto se llama ginecomastia, ¿no? La coloración amarillenta, ictericia. Acuerden ustedes que hay compresión de los canalículos biliares en la uña, que puede haber uña en vidrio de reloj, inclusive puede haber ligera cianosis por la derivación pulmón, que llama porta, ¿no es cierto? Y aquí la gran distensión, y lo que les he mencionado, miren ustedes la insinuación, obviamente, de una hernia umbilical. No es una insinuación, ya de hecho es una hernia umbilical. El hígado o el abdomen tremendamente distendido. Acá algunos datos, como he mencionado, las lesiones, obviamente, que no se ven muy bien porque es pequeña, pero hemos tratado de ver acá, por ejemplo, un spider, ¿no es cierto? Un spider. Acá tienen ustedes las pálmas hepáticas, enrojecimiento, tenar e hipotenar y palidez en la parte central. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Y la ausencia de lúnula, obviamente, en estos pacientes como consecuencia de su proceso de tipo, obviamente, metabólico, ¿no? Acá nuevamente la hipertensión portal, ¿qué va a producir? Obviamente, si se trastorna la circulación o el drenaje venoso del vaso, el paciente va a tener una esplenomegalia congestiva. Esta esplenomegalia congestiva obviamente es parte, ¿no es cierto?, va a originar todo un aumento de presión dentro del sistema venoso, ¿no es cierto? Y por supuesto se originan derivaciones portosistémicas, como he dicho, como bypassean el hígado, obviamente va a llevar productos que no son removidos por el hígado, y es causa de la encefalopatía hepática. Por otro lado, las derivaciones portosistémicas son responsables de las varices esofágicas, de los hemorroides, de la circulación colateral del abdomen que hemos mencionado, ¿no es cierto? Y por supuesto, como hay alteración de la función hepatocelular, el paciente va a tener, pues obviamente, manifestaciones, obviamente por disminución de la función del hepatocito. Puede tener hemorragias. Recuerden ustedes que una de las funciones del hepatocito es la síntesis de, obviamente, de factores de la coagulación dependientes de vitamina K, ¿no? El hipogonadismo, la feminización y la ginecomastia, la hipertrofia de parótida, está en relación con una disminución de, obviamente, de la degradación de las hormonas a nivel del hígado. Muchas hormonas son degradadas en el hígado y en este caso, obviamente, la degradación es incompleta y queda en hormonas con actividad feminizante. Por eso el paciente tiene hipotrofia gonadal, tiene hipotrofia testicular, distribución feminoide del vello púbico, tiene ginecomastia y tiene hipertrofia parotidia. Esa es obviamente la fisiopatología que los libros mencionan. Tiene alteraciones dermatológicas, obviamente periepes y ictericia, y eso ya nos llama la atención por lo que estamos mencionando, ¿no es cierto? Nuevamente hay la circulación portal, miren ustedes acá en una endoscopía, miren ustedes las varices esofágicas, ¿no es cierto? Entonces, todas estas situaciones. Ahora, este paciente, lo sabemos, cuál ha sido la procedencia del sangrado. Obviamente este paciente tendría que entrar en una endoscopía, obviamente, pero no escapa la posibilidad de que el paciente puede tener una ruptura de una varices esofágicas. Acá tienen ustedes nuevamente, para que vean ustedes la pre, la post y la sinusoidal, o también la hipertensión prehepática, intrahepática y posthepática, ¿no es cierto? Está fácilmente representada para que sea mejor entendida, ¿no es cierto? Esto ya lo mencionamos, pasamos a una filmina anterior, ¿no es cierto? Esto solamente como manifestación de una obstrucción suprahepática. Acá la obstrucción
no está el hígado, sino pasando el hígado, está en la vena suprahepática, y esto puede producirse obviamente por obstrucción en la parte alta, como ocurre pues en la congestión, en una insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Pero el síndrome de Budd-Chiari está caracterizado por obstrucción de la vena suprahepática, trombosis de las venas hepáticas en la parte alta, ¿no es cierto? Antes de llegar a la cava inferior, ¿no? Está asociado pues con policitemia vera, estados de hipercoagulación y también a veces con infiltración de tipo neoplásica. Eso se llama el síndrome de Budd-Chiari. Entonces, el síndrome de Budd-Chiari es la obstrucción suprahepática del sistema porta. Entonces, en este caso ya no está en porta, sino es la obstrucción de la vena suprahepática. ¿Correcto? Y acá, como el hígado obviamente no manifiesta, no está comprometido directamente, sino de manera indirecta por la congestión, entonces las manifestaciones de disfunción hepatocelular van a ser menores y solamente van a predominar las manifestaciones obviamente de hipertensión portal. Entonces, ascitis, esplenomegalia, ¿no es cierto? La encefalopatía va a ser menor, y las derivaciones obviamente van a estar presentes, ¿no es cierto? En este caso, obviamente, la hipertensión es producida por enzimas del hígado, ¿correcto? Acá tienen ustedes un paciente con ascitis, nuevamente se trata en este caso de una mujer, de etapas avanzadas, ¿no es cierto? El procedimiento que normalmente cotidianamente vamos a hacer, obviamente, es la extracción a través de una paracentesis. El líquido que se va a obtener acá, cuidado que les pregunten a ustedes en el examen, ¿no? Es parte integrante del síndrome de oso. En consecuencia, es un líquido carente de proteínas, es un trasudado, ¿correcto? Y por supuesto, en la parte diagnóstica, nosotros hacemos, al igual que en el líquido, voy a llamar del derrame pleural, ¿no es cierto? Hacemos una serie de evaluaciones para ver si hay otra participación, porque una cirrosis, una citis puede complicarse y puede el paciente presentar, obviamente, una infección espontánea, ¿no es cierto? Esta es la fisiopatología de la citis, ¿no es cierto? El aumento, obviamente, de la resistencia, obviamente aumenta la presión hidrostática a nivel, obviamente, del sistema porta. Obviamente, esta presión hidrostática incrementada fuerza la salida de líquidos. Pero también, obviamente, saben que como consecuencia de la disminución de la función hepatocelular, el paciente tiene hipoalbuminemia y, por supuesto, es otro factor. Y acá hay un factor que no está mencionado, pero también así como se bloquea el sistema venoso, también se bloquea el sistema linfático. En consecuencia, también hay un stop linfático, ¿cierto?, que también contribuye nuevamente a la ascitis. En consecuencia, en la ascitis hay 3 mecanismos fisiopatológicos: aumento de presión hidrostática, disminución de la presión oncótica y probablemente bloqueo de la circulación linfática, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas situaciones que van a determinar una disminución de alguna manera del volumen efectivo, va a poner en juego, obviamente, ¿no es cierto?, el mecanismo de la renina, angiotensina, y el otro elemento fundamental es que la aldosterona tiene que también metabolizarse en el hígado, pero como el hígado no metaboliza adecuadamente, el paciente cirrótico tiene un hiperaldosteronismo, ¿no? Y el aldosterona, saben ustedes que obviamente retiene agua y retiene sodio. Entonces, miren ustedes, tienen toda la explicación para el síndrome de hematoso y obviamente la citis que tiene el paciente, ¿no es cierto? Esta es la complicación que puede presentarse, puede haber una infección, es una peritonitis bacteriana espontánea, en este caso ya el líquido se transforma en un exudado, ¿no es cierto? Y el paciente puede tener fiebre, puede tener obviamente leucocitosis, etcétera, como consecuencia de una infección secundaria, ¿no es cierto? Y esta es la esplenomegalia, miren ustedes, el crecimiento del brazo obviamente va a determinar que el vaso sea grande, pues. Es un vaso congestivo. En ese caso, el vaso congestivo, por la hipertensión portal y las derivaciones, va a originar, obviamente, incremento de la función. El hígado, el vaso comienza a hiperfuncionar y se llama hiperesplenismo. Entonces, el hiperesplenismo puede producir una disminución de la vida media de los hematíes, de las plaquetas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y puede producir anemia, trombocitopenia y leucopenia, ¿no? Esta es una pancitopenia, obviamente, producida por aumento de la destrucción de los elementos formes a nivel del vaso, por hiperesplenismo. Estas son las derivaciones portosistémicas que hemos mencionado, ¿no es cierto? Miren ustedes las hemorroides, las venas, obviamente, del caput medusae, las varices esofágicas, ¿no? Que también ha sido ya
presentada en otra filmina, ¿no es cierto? Y finalmente vean ustedes la circulación colateral, miren, está notoria, tremenda circulación colateral, ¿no es cierto? Y las varices esofágicas según el estudio endoscópico. Bueno, hemos querido, obviamente, llevarlos a través de todo obviamente, una secuencia de hechos, ¿no es cierto?, que empieza, obviamente, desde formas asintomáticas hasta formas avanzadas, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, yo espero que esto haya sido de utilidad. Miren ustedes, es extenso lo que podemos hablar, ¿no? Entonces queda una parte probablemente de encefalopatía hepática, ojalá que tengamos tiempo para poder hacer la parte de encefalopatía hepática, pero ya ven ustedes, las manifestaciones son amplias, cómo un cuadro clínico nos puede hacer transitar por toda la fisiología hepática, gástrica, etcétera, intestinal, ¿no? Muy bien, si tienen alguna pregunta, y si no tienen, muy bien, vamos por concluida la situación, ¿no? Y quedamos para una nueva reunión que será, obviamente, convocada de manera oportuna. Yo no sé si les han hecho a ustedes, y quisiera que ustedes me digan simplemente si les han explicado apropiadamente el examen del aparato digestivo, especialmente el examen del abdomen. ¿Ah? Si no lo han hecho, me sería bueno que nosotros podamos hacer, de repente, una próxima reunión, podríamos hacer una demostración de cómo, no una demostración, sino un esquema de qué es lo que deben examinar en el hígado y cómo deben, no en el hígado, en el abdomen, y reportar, los datos del abdomen. Recuerden ustedes que en el aparato digestivo hay que hacer examen de abdomen, examen del hígado y examen de vaso. ¿Cierto? Así que, muy bien, cualquier sugerencia, yo encantado, ¿cierto? Vamos a tratar de comunicarnos a ver con la doctora, ¿no? Y a ver qué otras partes pueden faltar. Muy bien, yo les agradezco y nos encontramos en otra oportunidad. Hasta luego, doctor.